Bueno, ya se lo habíamos anunciado y ya está con nosotros un personaje que ustedes van a reconocer inmediatamente, si es que no les ha sonado ya anteriormente por su nombre. Él es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha sido diputado, ha sido senador, portavoz de la Comisión de Salud en las cámaras, ha sido secretario general del Ministerio de Sanidad, nada más y nada menos, que cuando se declaró la primera pandemia a la que nos hemos enfrentado, la de la gripe A. Hablaremos ahora de eso. Bueno, es columnista, es sobre todo divulgador científico y nos ha acompañado en muchos trayectos mediáticos. Don José Martínez Olmos, buenas noches. Hola, buenas noches, Agustín. ¿Qué es de su vida? Pues nada, activo como siempre, ¿no? Encantado de seguir trabajando en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, muy atento a un mundo que está en cambio y las oportunidades que eso le genera al bienestar de la ciudadanía y en concreto al sistema sanitario. Y por lo tanto, cuando dices ¿qué es de mi vida? Pues sigo trabajando con una ilusión tremenda y creo que todos tenemos que aportar a hacer posible que el futuro nos vaya mejor, porque tenemos desafíos muy importantes, pero también tenemos oportunidades. Y Granada también ofrece posibilidades para hacer aportaciones en ese sentido, ¿no? Cuando hace ya muchos años dirigí un programa en Localia que se llamaba Día 33, ¿se imaginó en algún momento que iba a ser uno de los rostros más populares de este país en un momento tan complicado, tan difícil, tan complejo, tan imprevisible como el de una pandemia? No, en absoluto. En aquellos tiempos yo trabajaba con la ilusión que hago ahora cuando creo que divulgar, informar para que las personas y la ciudadanía puedan tener más claves para entender, en este caso, las enfermedades, pues sabía que eso era importante, ¿no? Formaba parte de mi actividad profesional, ¿no? Y además, con la ayuda de los medios de comunicación, se amplían las capacidades de ayudar a las personas en materia de información y de prevención de enfermedades. Pero sí que esa experiencia y la formación y la experiencia de trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública propició que pudiera llegar al Ministerio de Sanidad. Y una de las primeras cosas que nos sucedieron en el año 2004, que fue cuando yo llegué al Ministerio, una reunión con el director general de entonces de la Organización Mundial de la Salud ya nos puso de manifiesto a la entonces ministra Elena Salgado y a mí que estábamos a punto de que viniera una pandemia de gripe aviar y que nos preparáramos. No solamente nos lo dijo España, era una estrategia a nivel mundial, nos pudimos preparar y cuando llegó esa situación sí que me sirvió toda esa experiencia para una de las claves que tiene la gestión de una pandemia, no es la más importante, pero es muy importante, es la comunicación. Y entonces sí que me sirvió mucho para que tanto mi trabajo como el de la ministra que entonces tenía esa responsabilidad, que era Trinidad Jiménez, pudiéramos tratar de trasladar a la ciudadanía las claves que pudieran hacer entender las circunstancias, las medidas que había que adoptar y incluso el comportamiento preventivo que la gente podía tener. ¿Cómo se enfrenta uno a una pandemia? Bueno, se puede uno preparar a una pandemia, porque las pandemias que son posibles que aparezcan tienen que ver con mutaciones de virus y bacterias que conviven en animales y por lo tanto son enfermedades de animales, se llaman zoonosis, que pueden pasar a la especie humana. Y aquellas que pueden afectar en base a la experiencia que se tiene desde la ciencia médica a la salud de las personas son enfermedades que se transmiten por vía aérea, con lo cual sí que podemos hacer preparación y creo que no se nos hizo caso cuando en el 2009 anunciamos que podía llegar una pandemia como puede llegar otra, porque vivimos en un mundo global donde hay situaciones de pobreza que hacen que las personas convivan con los animales cuando están produciéndolo. Yo recuerdo que nos contaban en esa conversación con el director de la OMS como muchas personas en el sudeste asiático llevaban sus animales, sus aves a venderlas al mercado y para que no se las robaran dormían junto a ellas, con lo cual ese contacto estrecho favorecía la posibilidad de que el virus pudiera adaptarse a la especie humana y luego saltara ya de persona a persona. Y el mundo global que vivimos hace que en un momento determinado, cuando un virus es capaz de convivir, de hacerse dañino a la especie humana, se pase de un lado al otro del mundo en pocas horas, porque tenemos unas conexiones tremendas. Entonces sí que podemos prepararnos. Enfermedades de carácter respiratorio, podemos tener mascarillas, podemos tener una previsión de aparatos para las unidades de cuidado intensivo en función de unas circunstancias extraordinarias, podemos tener preparado todo el procedimiento para elaborar vacunas de manera rápida y lo teníamos
En el caso de la vacuna de la gripe aviar, en 5 meses tuvimos vacuna, como ha pasado ahora con la vacuna de la COVID-19. Entonces sí que nos podemos preparar, pero lo que no podemos pedirle a un sistema sanitario, en ningún país del mundo sucede, es que esté planificado para una pandemia, porque eso requeriría recursos inmensos, ociosos durante mucho tiempo. Por lo tanto, sí que podemos prepararnos, podemos hacerlo mejor, y convendría que la gestión de la pandemia, que se ha hecho a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional, sacara conclusiones de áreas de mejora, que las hay, ¿no? Lo mismo que también hemos hecho cosas muy bien a nivel España, a nivel Europa y a nivel mundial. Bueno, hay que estar constantemente atendiendo a la evolución de ese tipo de enfermedades y aprendiendo de la experiencia. ¿Qué diferencias ha habido entre aquella pandemia de gripe A en 2009 a la que tuvimos 11 años más tarde? La ciudadanía la vivió de una manera, por supuesto, completamente diferente. Bueno, al principio se vivió igual. La diferencia está básicamente, en base a la pregunta que me hace, en que el daño a la salud ha sido infinitamente mayor en el caso de la COVID-19. Ha generado una mortalidad importantísima. Han sido varios millones de personas las que han muerto en el mundo que se hayan podido contabilizar, porque no todos los países tienen capacidad de contar las muertes, ¿no? Y sin embargo la gripe A tuvo un efecto en la mortalidad, pero la especie humana fue capaz de adaptarse la inmunidad para vencer al virus antes que lo que ha sucedido con la COVID-19. Pero en términos de gestión de la pandemia, en las primeras semanas, la preocupación, la limitación al movimiento, etcétera, cómo organizar los servicios, cómo organizar la detección precoz, cómo protegerse, son situaciones similares. Pero la gran diferencia está ahí. Pero fíjate, yo recuerdo, en el caso de Granada, una de las situaciones que más problemas generaba, más miedo generaba, era la alta mortalidad que había en mujeres embarazadas cuando la gripe A. Y recuerdo que la primera mujer que falleció embarazada en Granada, que falleció en agosto del 2009, fue portada de Ideal, pero la portada era el ataúd entrando en el coche fúnebre. Fíjate lo que te estoy diciendo, una foto que ocupaba prácticamente toda la portada. Había mucha preocupación, también la había. La suerte es que la evolución de esa enfermedad fue más benigna. Tuvo que ver también con la respuesta inmunitaria de la ciudadanía, ¿no? Del conjunto de la ciudadanía a nivel internacional. En el caso de la COVID-19 eso no ha sido así, ha costado mucho más trabajo, las vacunas han sido una clave y ha habido que hacer una medida que no estamos exentos de tener que volver a repetir, que es el confinamiento. El confinamiento ha salvado mucha vida en el mundo, porque ha evitado los contactos habituales entre las personas y por lo tanto las probabilidades de contagio de unos a otros. De ahí debíamos de aprender que puede haber nuevas pandemias con otros microorganismos, incluso con otra situación similar a la COVID-19, con una gripe, pero debiéramos de estar mejor preparados. Y creo que Europa sí que en esta ocasión, y España también, se ha preparado porque ha generado una cosa, yo lo tengo escrito, yo escribí un libro sobre la gestión de la COVID-19, y una de las cosas que recomendaba es que tenemos que tener una reserva estratégica de materiales de protección de profesionales, de ciudadanos, y equipamientos como los que he comentado, y ahora sí lo tiene, ahora Europa tiene una reserva estratégica y puede ayudar a paliar los primeros momentos mientras que somos capaces de detectar y hacer el tipaje exacto del virus y valorar la posibilidad de una vacuna o un tratamiento efectivo. La ciudadanía, doctor, no entendía cómo era posible que no hubiera mascarillas, que no tuviéramos capacidad de fabricarlas, que no hubiera EPIs, que no tuviéramos capacidad de fabricarlos, que no hubiera un material sanitario que no parecía en un principio tan complejo. Sí. No vamos a hablar ya de respiradores. Sí. ¿Por qué llegamos a ese punto? Yo creo que primero la falta de previsión sucedió en toda Europa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta que es la primera vez para toda la humanidad que hemos vivido una pandemia de esta naturaleza. La pandemia de la gripe A no fue como esta, ya lo he explicado antes, y es la primera vez. Entonces, no se creía que era necesario prepararse para eso. Entonces, ningún país se preparó para tener una reserva estratégica y cuando de pronto es una pandemia, eso significa que se afecta a todo el mundo, la demanda, en este caso de material, hablamos de mascarilla o de EPI, es tan voluminosa que el mercado que normalmente se nutría de una producción en China es incapaz de producir en las primeras semanas para toda la necesidad del mundo. Entonces, claro, nos encontramos todos en una situación en mantilla. Eso no debiera de haber pasado, pero ha sucedido y se puede entender, no digo justificar, que no se creía que esto podía pasar. Lo que no tendría sentido es que una posible pandemia que ocurra en un futuro nos pille desprevenido, porque es posible tener ese material preparado. No digo ya necesariamente tener fábricas nacionales o europeas que pero el mercado, si no se demandan, no se van a gastar. A mí, en principio, me da igual dónde se
fabriquen siempre que haya, por supuesto, las garantías de calidad. Lo que tenemos que tener son reservas suficientes para una situación como esta. Y eso sí que lo podemos hacer, y eso sí que lo advertimos en el año 2009. ¿Qué cambios para el sector sanitario, para la sanidad pública, nos ha dejado la pandemia? Bueno, no lo sé. Yo creo, vamos a ver, los cambios que debiera de habernos dejado es un fortalecimiento de las estructuras de salud pública, que significa tener capacidad de estar monitorizando la evolución de enfermedades con sistemas de información que nos permitan anticipar, como hace la Organización Mundial de la Salud, cómo evoluciona una enfermedad y anticiparnos a ello. Por lo tanto, cuando hablamos de fortalecer la salud pública, no estamos hablando de fortalecer la sanidad pública, que es los servicios de salud de naturaleza pública. Estamos hablando de lo que es la inteligencia que es capaz de detectar la evolución de la enfermedad, conocer sus causas, sus mecanismos de contagio, etcétera, y poder intervenir anticipadamente a nivel comunitario. Eso necesita unos recursos y unos profesionales que son epidemiólogos y también estadísticos y sociólogos, etcétera. Es decir, algo que, fíjate, Agustín, en el 2010, estando en el gobierno, nosotros aprobamos la Ley de Salud Pública, la Ley General de Salud Pública. Allí ya estaba previsto hacer el Centro Estatal de Salud Pública, precisamente anticipando la posibilidad de que viniera una pandemia. En el 2023 todavía no está ese centro. Después de la pandemia se decidió crear la agencia estatal, pero como se han adelantado las elecciones, la ley ha quedado en suspenso y habrá que volver a reeditarlo. Pero han pasado 13 años y ningún gobierno puso en marcha esto. Este debiera de ser uno de los aprendizajes, fortalecer la salud pública. Y luego, algo que no creo que esté muy claro, porque ha habido mucha polémica, ha habido también política en la gestión de la pandemia. Yo lo entiendo porque hemos afectado la vida de las personas, ¿no? Entonces siempre hay visiones subjetivas al respecto, pero creo que debiera de fortalecerse el crédito de las autoridades de salud pública. Los que saben de las medidas que hay que adoptarse en cada momento son los responsables públicos de salud, ¿vale? Por lo tanto, debiera de fortalecerse el crédito de los responsables de salud, que en general lo han hecho bien, con errores que siempre habrá que... Pero en general, las medidas adoptadas en toda Europa han sido las adecuadas, en general. Lo que pasa es que si nosotros hablamos del caso español con discusiones políticas, pues todo eso genera un ruido que es ajeno a la gestión técnica. Usted ha escrito el libro El ladrón de nuestras vidas, COVID-19, las claves de la pandemia. ¿Cuáles fueron las claves de la pandemia? En aquel momento, porque el libro apareció en mayo del 20, las claves que había en aquel momento eran sobre todo la necesidad de comunicar bien a la gente por qué se hacía lo que se hacía, la necesidad de entender los dramas. El libro aporta también la experiencia de casi 40 personas que han vivido la gestión de la enfermedad o porque la han pasado, porque eran profesionales, etcétera. Es la vivencia interna. Y por lo tanto lo que trataba de aportar es que la enfermedad y el miedo a morir impacta en las personas, de tal manera que anticipaba lo que estamos viendo con el paso del tiempo, y es que hay una orientación de la ciudadanía a tener una vida más lúdica, porque en cualquier momento puede venir una pandemia y acabar con nuestra vida. O sea, se ha cambiado la perspectiva de que el tiempo era como posible que fuera casi infinito, a que de pronto mañana podemos tener una pandemia y morir. Y por lo tanto, ese impacto en la vida de la gente nos estaba robando nuestras vidas o amenazaba con robárnoslas, y es lo que, en mi opinión, es una de las variables que explican por qué todo el mundo está viajando, saliendo, reuniéndose con amigos, porque nadie nos garantiza cuánto va a durar nuestra vida con la experiencia de la pandemia. Y luego ya por último me parecía muy interesante aprovechar, dar una información que en aquel tiempo cuando yo publiqué el libro no estaba muy en vigor. Mira, hasta a primeros del 2020 aparece la declaración de parte de la OMS de la pandemia por COVID-19. En pocas semanas, hasta el 13 de marzo que se decide el confinamiento en España, se habían celebrado 25 consejos interterritoriales y todos ellos habían terminado con unanimidad diciendo que no nos preocupáramos, que el sistema estaba preparado, por unanimidad. Y en aquel tiempo ya estaban empezando a decir que habíamos actuado tarde. Claro, retrospectivamente es muy fácil decir si hubiéramos actuado 3 semanas antes, 4 semanas antes, claro que sí, pero las autoridades sanitarias nos estaban diciendo que estábamos actuando bien. Y yo quise poner de manifiesto no que se equivocaron, que es normal equivocarse, sino que no reconocieron que se equivocaron.
Y que es normal equivocarse, porque pronosticar cómo se va a comportar un virus es imposible, porque eso depende de cómo nos comportamos nosotros. El virus nos contagia, yo me relaciono contigo, tú te relacionas con otro, o te pones mascarilla o no te la pones, y en función de cómo nos comportemos los demás, evoluciona la enfermedad. Eso no hay ningún político que lo pueda pronosticar. Entonces me parecía importante aportar también en el libro que es muy fácil a posteriori criticar o cuestionar las medidas, y es muy difícil tomar las medidas sobre algo que es difícil saber cómo va a evolucionar, porque estamos en esas circunstancias ante una enfermedad nueva, ante un virus nuevo y ante un comportamiento impredecible de la ciudadanía. Y eso debiéramos de tenerlo como lección aprendida. Y por eso decía, confiemos más en la autoridad sanitaria aunque se equivoque. Yo que he estado en la sala de máquinas de decisiones como esta, he visto que sin diferencias de color político, los responsables públicos de salud atienden a lo que se conoce en cada momento para ofrecer soluciones a la gente. Y a veces, con situaciones como esta, no se conoce todo científicamente en los primeros momentos, las primeras semanas son de incertidumbre. Y esa me parece una cuestión a aprender, porque aunque podamos hacer las cosas mejor en el futuro, esa incertidumbre siempre va a estar encima de la mesa. A ver cómo se lo planteo. Ha hablado de política, ha hablado de que hay que confiar en los profesionales de la salud. En aquellos días, en aquellas semanas, se vivió una auténtica pesadilla. Obviamente la pesadilla de la salud, el temor a contagiarse, la incertidumbre, pero también una auténtica pesadilla mental. O sea, encender la televisión, encontrarse una sesión de control al gobierno, encontrarse con las críticas feroces que se repartían a diestro y siniestro, esa especie de ejército de Pancho Villa, cuando lo lógico hubiera sido pensar: estamos en una situación crítica, vamos todos juntos y ya habrá tiempo después de lo que tenga que haber. Aquello afectó muchísimo también a la gente en casa. Totalmente. Yo pienso además que hay una diferencia, no solamente cuando me preguntaba sobre la diferencia entre COVID-19 y gripe A, sino en la gestión. En salud pública es fundamental una unidad de acción y un único mensaje, aunque lo den varios portavoces, pero que sea el único mensaje. Para nosotros, y esto es una cuestión técnica, la comunicación tiene que ser homogénea, única y no discutida. La comunicación de lo que hay que hacer. Se puede discutir por debajo, porque puede haber alternativas. Y sin embargo, en el caso de la COVID-19, entró la política. Y cuando entra la política es muy difícil discutir con racionalidad. No porque yo soy un defensor de la política, pero creo que en una situación como esta eso genera incertidumbre, y además eso sucedía mientras que veíamos, yo todos los días comunicaba a través de medios de comunicación la situación, cuando había 1.200 muertos todos los días. Es que son cifras demoledoras, que había personas con nombre y apellidos que estaban viviendo el drama del fallecimiento de familiares, con el drama añadido de ni siquiera poder despedirles, y el resto de personas con el miedo de que nos pudiera suceder, con lo cual en ese momento el ruido del debate político no es el adecuado, y eso tiene responsables, cada uno que ponga donde quiera, pero aquí no se libra a nadie. Yo sinceramente creo que en una situación como esta es el gobierno de España el que tiene que mandar, es mi opinión, y luego será responsable. Pero cuando todos queremos opinar, entonces, y soy partidario de la cogobernanza en otras situaciones, pero en esto puedo entender la cogobernanza en discutir internamente entre los técnicos, entre tres alternativas, cuál es la mejor, pero cuando se decide una, todos a una, porque hay una situación hacia la sociedad de darle seguridad, la máxima seguridad que se pueda dentro de la incertidumbre. Y en un momento que ha sido único en la historia de la humanidad, en esta humanidad que vive hoy, no la humanidad de los siglos anteriores, que ha habido pandemias, pero es que esas no nos afectan, nos afectan las que hemos vivido hoy, donde hemos tenido que paralizar nuestras vidas. Y además creo que no se ha valorado que esa es una decisión que ha salvado cientos de miles de vidas en el mundo, porque técnicamente evitar los contactos era la mejor manera, a falta de tratamiento o a falta de vacuna, de evitar muertes. Y esa es una decisión muy difícil. Y sin embargo, nos ha evitado también entender que tenemos un país muy fuerte. Nosotros hemos tenido la tranquilidad de estar en casa sabiendo que podemos salir a comprar porque el pescado, la fruta, etcétera, estaba en los supermercados, o de ir a la farmacia porque los medicamentos estaban en la farmacia, o de saber que nuestra segunda vivienda, nuestro negocio estaba cerrado y no lo robaban porque había seguridad ciudadana. Es que eso es un estado muy fuerte. Y hemos perdido, con este debate
de politiquilla, que yo creo que es más responsabilidad de la oposición, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que tiene más responsabilidad, hemos perdido la capacidad de entender la fortaleza que tenemos como Estado y como sociedad. Imagínense que no hubiésemos tenido la comida, los medicamentos, la seguridad ciudadana y hubiésemos tenido que estar en nuestra casa buscándonos la vida, pues eso hubiese sido un desastre. Y no hay más que mirar otros países que no tenían esta situación, que han tenido más muertes y más inseguridad ciudadana y más conflicto social precisamente porque su Estado no era fuerte. Entonces, creo que hemos perdido también la oportunidad de valorar que tenemos una sociedad muy fuerte y un Estado muy fuerte. Gobierne quien gobierne, ha sido consecuencia de un esfuerzo colectivo, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos que sacar una conclusión, debiera de ser, bueno, puede ser, no quiero que se entienda como autobombo, pero hay una diferencia entre la gestión de gripe A y la gestión de la COVID-19 con ese mensaje único, trabajado, que esto no era casualidad, lo trabajábamos mucho y lo consensuábamos, porque es una variable de éxito, que es que haya el único mensaje, incluso con incertidumbre, pero no una pelea de gallos, no una discusión que a la gente le genere la incertidumbre de que se estén haciendo bien las cosas. ¿Entiende que se generara una auténtica batalla mediática y de opinión pública sobre intentando mezclar muchos asuntos que nada podían tener que ver con el tema sanitario en una costelera, como que, por ejemplo, el 8M se autorizan las manifestaciones y que el gobierno ya sabía que el tema estaba en la calle? Es que eso no era verdad. O sea, yo entiendo que eso se utiliza en el contexto en el que he comentado antes, que se ha politizado también la gestión de la pandemia, pero el 8M no se sabía que había una pandemia como esta. De hecho, no conozco a ningún presidente de comunidad autónoma y a ningún consejero de sanidad que el 8M dijera tenemos que cerrar todo. Ninguno lo dijo. Y los consejos interterritoriales, que eran uno de los motivos por los que escribí el libro 25 consejos interterritoriales, bueno, y si no, los que nos están oyendo, que entren a la página web de Canal Sur, día 28 de febrero del 2020, fiesta nacional de Andalucía, sí. Y escuchen las declaraciones del consejero de salud de entonces. Y cuando escuchen las declaraciones el 28 de febrero, verán que no había ninguna preocupación como para pensar que el 8 de marzo hubiera que cerrar nada. ¿Y quiere decir que es que estaban ocultándonos la información? En absoluto. Es que esta es una epidemia que al principio era invisible. Y coincide con la mala fortuna de que tiene síntomas parecidos a los de la gripe en un momento donde habitualmente en Europa, en este segmento en el que vivimos territorialmente, el sur de Europa, es época habitual de gripe. Y muchos médicos, a falta de diagnóstico preciso, porque no había test para un diagnóstico de un virus que todavía no se conocía, pensaban que estábamos ante una gripe. No, se ha politizado eso. Ahora, a posteriori, si a mí me dicen, ¿y si hubiésemos tomado la decisión 20 días antes? Perfecto, pero 20 días antes no había signos suficientes para decirle a los presidentes del gobierno del mundo, cierre usted el país. Por eso no nos retrasamos respecto de otros países. ¿Cuándo se produjeron los confinamientos en el resto de los países? O sea, yo creo que en esto conviene arrojar luz, porque en el fondo yo puedo entender la discusión política en el sentido de que la oposición trate de desgastar al gobierno con cualquier argumento. Lo puedo entender, pero en cuestiones como estas que nos pueden volver a suceder, todo lo que desgaste el crédito de la autoridad, de las autoridades públicas de salud, me parece un error de la sociedad. ¿Y entiende que se ha declarado inconstitucional el estado de alarma? No soy capaz de poder argumentar al respecto, pero es que me da igual. Me da igual como salubrista. Tenemos en el Estado leyes para proteger la salud de la gente. De hecho, la Ley Orgánica de Salud Pública del año 1986 permite suspender las libertades de las personas si hay riesgo para la salud. O sea, yo como salubrista no voy a entrar si me da igual, sinceramente. Lo que yo quiero es que un gobierno pueda hacer lo que tenía que hacer. Y si hay otra alternativa, pues que digan las leyes que son alternativas, pero lo que no puede ser es que el Estado esté inerme ante una situación en la que, si no se produce el confinamiento, podrían haber muerto millones de personas. De hecho, es lo que han hecho todos los países en el mundo. También me parece yo creo que en términos jurídicos es una discusión súper interesante, pero en términos de salud pública no me importa nada. Ante situaciones tan excepcionales como la que nos tocó vivir, se producen reacciones
que nadie puede prever. ¿Se imaginaba en algún momento que la sociedad cobijaba a tantísimas personas negacionistas o seguidoras de esas teorías de la conspiración que tanta tinta hicieron verter en aquella época? Sí, porque cuando tuvimos la pandemia de la gripe A tuvimos un problema en ese sentido, que había grupos antivacunas que cuestionaban, porque lo que sucede en estos casos es que por ley el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, que lo tienen que aprobar los estados, nosotros lo aprobamos como el resto de estados, se convierte en una ley, ¿vale? Y entonces esa ley permite que en situaciones de emergencia se hagan las cosas de otra manera, y una de ellas es puedes acelerar los ensayos clínicos, de tal manera que por razones de necesidad de los ciudadanos no tienes por qué estar mucho tiempo investigando hasta tener resultados definitivos. Con que haya resultados definitivos, favorables razonablemente de que la vacuna puede ser útil, la puedes aprobar. En condiciones normales necesitarías más tiempo. Entonces eso muchas veces la gente no lo entiende y puede uno comprender que haya dudas sobre la efectividad de las vacunas. Y ya hubo un movimiento antivacunas con la gripe A, hasta el punto que, como consecuencia de aquello, la vacunación de la gripe estacional, que se hacía todos los años con coberturas muy grandes, bajó en años siguientes e incluso bajó mucho en sectores de profesionales sanitarios. Por lo tanto, a mí no me sorprendió eso, porque son procedimientos acelerados de fabricación de vacunas por razones de emergencia. En condiciones normales pues podría esperar más tiempo. En condiciones de emergencia, cuando veas que tienes suficientes indicios de que puede funcionar, prefiere eso que no hacer nada, ¿no? Entonces, sobre esa base, que es difícil de transmitir desde el punto de vista de la comunicación, sobre todo si hay debate político, pues pueden surgir dudas en la población y grupos que piensen que se está poniendo en riesgo la salud de las personas. Pero dicho eso, hemos tenido el mejor ensayo clínico de toda la historia. Cientos de millones de personas han recibido las vacunas con efectos adversos prácticamente irrelevantes. Hemos salvado vidas, hemos acabado con la pandemia desde el punto de vista de emergencia, no hemos acabado con la enfermedad, pero tiene que ver con las vacunas. Por lo tanto, la evidencia debiera de ser utilizada para dialogar con los antivacunas y hacerle, al menos, evitar que se generen más adeptos, porque los antivacunas básicamente son contrarios a la ciencia, y lo que nos ha hecho avanzar es la ciencia. Entonces tenemos la mejor evidencia. No ha habido ningún ensayo clínico como el de las vacunas, y además observado por todo el mundo. Ningún medicamento de los que hemos utilizado en la historia de la medicina se ha utilizado en tantos cientos de millones de personas como la vacuna de la COVID. Pues aprovecho su respuesta, porque esa conspiranoia se ha quedado en buena parte de la sociedad. Hay que hacer mucha pedagogía de esto que nos acabas de decir, para que la gente se dé cuenta que, mire usted, que esas teorías tan peregrinas no se ha cumplido ninguna. Claro que hay que hacer pedagogía, y hay que hacer pedagogía con datos y con argumentos, ¿no? El problema es que si el debate se hace desde la política está desacreditada para determinadas cosas y tiene un crédito para otras. Yo creo que estos debates no son de política, son debates de expertos, son debates y no solamente de expertos científicos. Yo hablo de expertos en comunicadores, como es su caso, es decir, de gente que tiene crédito ante la sociedad y que puede trasladar la información sin que se le pueda acusar de que estamos hablando de posicionamientos políticos. Los sanitarios fueron unos héroes, fueron los héroes de la pandemia, salíamos a aplaudirlos todas las tardes y después nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos de ellos hasta el punto que miles de contratados dejaron sus contratos, terminaron sus contratos, no han sido renovados, y la sanidad pública, la percepción que tiene la ciudadanía es que se ha resentido considerablemente. Claro que se ha resentido, porque nosotros tenemos la necesidad desde hace años de recomponer el sistema, de reorganizarlo a la nueva realidad que supone el envejecimiento. Tenemos una sociedad que afortunadamente vive más años, tenemos la sociedad del baby boom, es decir, vamos a tener, fíjate, los datos que tenemos, que en 12 años podemos tener el 50% más de personas mayores de 65 años, con lo que supone de más posibilidades de enfermedades crónicas con tratamiento y con cuidados, ¿no? Y por lo tanto el sistema tiene que orientarse hacia esas nuevas necesidades, y eso no lo ha hecho. Llega la pandemia, estresa al sistema, y además lo estresa no solamente en su funcionamiento, sino en lo que es la moral de los profesionales. Los profesionales yo creo que no han sido reconocidos suficientemente con el esfuerzo que han hecho, titánico, porque no hay más que pensar lo que sería mientras que nosotros estábamos en nuestras casas,
los sanitarios estaban incluso sin la protección adecuada atendiendo pacientes y exponiéndose, y ha habido muchas personas, muchos profesionales que han fallecido, han dado su vida. Eso no tiene precio, pero es que sí que tiene que tener un premio desde el punto de vista de la gratitud. Entonces sí es verdad la sensación de que aplaudíamos. De hecho, en mi libro tiene en la portada una imagen de las palmas en los balcones, pero después se ha olvidado eso o no se ha tenido en cuenta. Pero la responsabilidad no es tanto de la sociedad como creo que del propio sistema. Y lo que pasa es que el sistema tiene que recomponerse no solamente por la pandemia, sino por estas necesidades que creo que tiene la sociedad, y porque además, si queremos hacerlo sostenible, yo creo que corremos riesgo de que la sanidad pública no sea viable si no nos lo tomamos en serio. Y no es una cuestión solo de orientación política, que por supuesto hay cada uno que se ubique donde quiera. Hay quien apuesta más por la sanidad pública y hay quien apuesta de otra manera. Para mí eso es importante, pero la clave está en que un sistema que va a tener un 50% más de personas mayores que atender, con lo que eso supone de carga de cuidados, de tratamientos médicos, de gestión de esa enfermedad y de atención en el ámbito donde un porcentaje de esas personas va a tener que estar en servicios sociales, en residencias o en domicilios con problemas de dependencia, si no se reorienta no será útil a la sociedad. Entonces ese es el gran desafío. Y haría falta una conversación pública sobre esto, una conversación pública seria, porque el sistema sanitario, si lo reorientamos, puede seguir siendo de éxito para la sociedad, y además de eso genera riqueza. Hasta ahora el éxito del sistema sanitario no ha sido solo atender bien, prevenir, mejorar la salud de la gente, que ya es muy importante. Es que es la primera empresa de cualquier ciudad. Granada, su primera empresa, diseñar la universidad y los hospitales y los centros de salud, la sanidad, en Guadix, en Baza, en Motril. A ver qué empresa tienen los trabajadores que tienen la sanidad pública. Generan empleo, pagan impuestos, retornan, aparte de la función social que realizan. No digo nada a la salud pública, que es capaz, si nosotros tenemos unas playas competitivas, porque la salud pública está vigilando desde el punto de vista de la calidad del agua lo que allí sucede. Y si los turistas vienen a nuestra hostelería, porque tenemos programas de control de higiene alimentaria que evitan intoxicación, y por lo tanto la gente puede venir con tranquilidad. Es que tiene lo que llaman los economistas unas externalidades tremendas. Entonces merece la pena una conversación pública sobre la sanidad del futuro, sabiendo lo que nos puede pasar como no lo hagamos. ¿Y por dónde habría que empezar? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, yo creo que haciendo caso a los que saben, incorporando a los pacientes al debate, incorporando a los profesionales y exigiéndole a quien gobierne que lidere el cambio. Y si es con consenso, bien, y si no, que lo lidere el que gobierne, que le toca hacer eso. Pues doctor Martínez Olmos, se nos ha ido volando el tiempo, pero bueno, entre sus viajes y sus viajes, sus libros y sus libros, y sus clases, pues esperamos volverle a ver por aquí, que se incorpore también al plantel de contertulios que tenemos en esta casa, que será un placer. Estaré encantado, por supuesto que sí, Agustín. Pues un fuerte abrazo, un saludo y igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Y ustedes no se nos vayan, porque vamos a empezar ya mismo con el repaso a las cosas que hoy han sido noticia en Andalucía. Hasta ahora.